Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos vamos a meter en un tema súper interesante, los frameworks dinámicos. Sí, suene complejo, pero es fascinante. Exacto. Son estas estructuras moleculares, los MOFs y los COFs, que, bueno, uno se las imagina como andamios, ¿no? Claro, rígidos, porosos. Pero resulta que se pueden mover, cambiar de forma. Es increíble. Nos vamos a basar en el capítulo 21 de un libro, Introduction to Reticular Chemistry. Es bastante especializado. Ajá. Y nuestra misión hoy es, entender cómo es que logran moverse a nivel molecular sin deshacerse. ¿Y por qué es importante, claro? ¿Qué aplicaciones puede tener? Justo. ¿Qué los hace cambiar y por qué nos debería interesar? Abre puertas a materiales nuevos, tecnologías. Bueno, ya veremos. Ok, a ver, vamos a desglosar esto un poquito. La química reticular, para empezar, es como armar legos a escala nanométrica, ¿cierto? Sí, básicamente. Unes bloques moleculares y creas estructuras enormes, ordenadas y porosas. Lo que sorprende entonces es que esas estructuras tan ordenadas puedan ser flexibles, casi como si tuvieran, no sé, bisagras. ¿Cómo puede ser? Bueno, ahí está el truco. Según la fuente, hay dos requisitos clave para que estos sólidos se muevan de forma controlada. A ver, Primero, necesitan espacio. Tienen que ser porosos para que las piezas, digamos, puedan reacomodarse sin estorbarse unas a otras. lógico. Y segundo, y esto es crucial, hay que diseñarles a propósito unos puntos débiles, como articulaciones moleculares. Ah, o sea, no es que se rompan por cualquier lado. No, no. Son puntos específicos que permiten y dirigen el movimiento. Y lo bueno es que la química reticular nos da justo las herramientas para diseñar las dos cosas, la porosidad y esos puntos débiles. Entiendo, o sea, es un movimiento diseñado, no al azar. Y la fuente dice que hay como 4 tipos generales de este dinamismo. ¿Nos das una idea rápida? Sí, claro. A grandes rasgos, ¿eh? Está la dinámica global sincronizada. Imagínate que toda la estructura, todo el armazón, se expande o contrae junta, como si respirara. Ok, como un todo. Luego, la dinámica local sincronizada. Aquí, solo algunas partes que le añades a la estructura se mueven juntas, pero el esqueleto principal se queda quieto. Vale. Después, la dinámica local independiente. Aquí tienes partes que están unidas de forma mecánica, no química, como ensartadas, y esas se mueven libremente por su cuenta. Mecánica. Interesante. Sí, y la última es la dinámica global independiente. Esto pasa en estructuras que están como entrelazadas, como tejidos moleculares. Las redes se deslizan unas sobre otras. Qué interesante esa diferencia entre sincronizado e independiente. A ver, empecemos por el sincronizado, lo que llaman flexibilidad. Supongo que aquí entra un estímulo externo, ¿no? Algo que lo provoca. Exacto. Hablemos de esos MOFs que respiran. Suenan muy gráfico. Sí, es uno de los ejemplos más clásicos y estudiados de la dinámica global sincronizada. Son cambios estructurales, reversibles. Que van y vienen. Justo. Y los activan estímulos como, meter moléculas dentro de los poros, cambios de temperatura, la presión del gas. Entiendo. Y lo más asombroso es que los cambios en el volumen de los poros pueden ser enormes. A veces se duplican o más. ¡Guau! Y no se rompe. ¿No? Ahí está lo increíble. La estructura mantiene su orden general, su cristalinidad. ¿Y cómo lo hacen? ¿Dónde están esos puntos débiles que mencionabas? Pues la fuente señala varios sitios comunes. A veces está en los nodos mismos, las SBUs, que tienen geometrías que permiten cierto juego, cierta holgura. Ajá. Otras veces es en la unión entre esos nodos y los conectores orgánicos, los ligandos. O incluso, a veces los propios ligandos tienen cierta flexibilidad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El primer ejemplo que mencionan es el 1053. ¿Qué tiene de especial este? El 1053. Es un clásico, sobre todo con cromo o aluminio. Su estructura se basa en cadenas inorgánicas, como barras, las SBUs, unidas por moléculas orgánicas, los ligandos BDC. Ok. Y forman como canales, túneles de sección cuadrada. Lo curioso es que puede existir en distintas fases. Una de poro ancho, cuando está caliente o tiene moléculas huésped dentro. Ujú. Y otra de poro estrecho,
cuando está frío y vacío. Y puede pasar de una a otra sin problema, reversiblemente. ¿Y el mecanismo cómo se abre y se cierra? Es como un movimiento de rótula, o de bisagra, podríamos decir. No es que los bloques se doblen, sino que la conexión entre el metal de la SBU y el ligando orgánico permite una rotación. Ah, mira. El ligando gira un poquito sobre el eje de los oxígenos que lo unen al metal. Eso cambia unos ángulos clave y hace que toda la estructura, de forma coordinada, se abra o se cierre. Mencionaste que la forma cuadrada de los canales era importante. Fundamental. Esa geometría permite que la rotación de un ligando se transmita al siguiente y al siguiente de forma sincronizada por toda la red. Claro. De hecho, la fuente lo compara con otro material, el 1068. Tiene la misma química, los mismos componentes, pero los canales son hexagonales. ¿Y? Pues esa diferencia en cómo se conectan las piezas impide esa rotación sincronizada. Y por eso el 1068 no respira. Demuestra lo importante que es la topología, la arquitectura. Muy claro. ¿Y hay otros mecanismos además de esta rótula? Mencionan el DEMOF-1, donde las SBUs no son barras, sino como puntos. Así es, el DEMOF-1 usa unos nodos de zinc diferentes. Se llaman paddle wheel, como ruedas de paletas. Ajá. Estos se unen con los ligandos BDC y forman láminas en 2D. Luego, otra molécula, DABGO, actúa como pilar para conectar esas láminas y hacer la red 3D. ¿Y qué hace este? Pues algo contraintuitivo. Cuando metes moléculas huésped como benceno, la estructura se contrae. Se contrae. Pero si le estás metiendo cosas... Exacto. Pasa de tener canales cuadrados a unos como trapezoidales. Parece que las interacciones entre el huésped y la red son tan favorables que compensan la energía de deformar la estructura. ¡Qué loco! Pero el punto débil sigue siendo parecido, la flexibilidad en la coordinación entre el metal y el ligando. Sorprendente, la verdad. Y luego está el Fe1088, que dicen que cambia de volumen una barbaridad, 230%. Sí, el 1088 es espectacular en eso. Usa unos nodos de hierro diferentes, triméricos y un ligando orgánico más grande. El mecanismo es parecido conceptualmente al del 1053, una rotación tipo rótula en la unión metal-ligando. Ajá. Pero aquí, por la estructura 3D, el efecto se magnifica y permite ese hinchamiento masivo. Y además, es selectivo. ¿Selectivo? Sí, se hincha muchísimo con algunos disolventes, pero con otros, como el agua, casi nada. Qué útil puede ser eso. Oye, hasta ahora parece que la flexibilidad viene de los metales, de los nodos o de sus uniones. Pero los ligandos orgánicos se supone que son rígidos, ¿no? ¿Pueden doblarse ellos y causar cambios? Hablan del DUT49. Esa es otra posibilidad, sí, y muy interesante. El DUT49 tiene una estructura bastante compleja. Nodos de cobre tipo paddle wheel, ligandos orgánicos grandes que uno pensaría que son rígidos. Claro. Forman una red con distintos tipos de poros, todos interconectados. Pero lo realmente extraordinario del DUT49 es un fenómeno llamado adsorción negativa de gas. ¿Adsorción negativa? ¿Cómo funciona eso? Suena imposible. Suena totalmente contradictorio, ¿verdad? Quiere decir que a cierta presión de un gas, por ejemplo metano, a unos 10 kilopascales, si aumentas un poquito más la presión, sí, el material expulsa gas que ya tenía absorbido, lo saca. No puede ser. ¿Y por qué? La explicación es que, justo a esa presión crítica, el propio ligando orgánico, el que parecía rígido, sufre una distorsión fuerte. Se dobla. Ah. Ese doblamiento provoca que toda la estructura se reorganice y se contraiga de golpe. Reduce su volumen poroso más de un 60%. Y al contraerse, pues expulsa el gas. Increíble. ¿Y la energía para doblar el ligando? Parece que se compensa porque el gas tiene más afinidad por los poros ahora, más pequeños, más apretados. Es un mecanismo súper delicado y complejo. La verdad es que sí, qué capacidad de adaptación tan inesperada tienen estas estructuras. Y bueno, hablando de fuentes y de información, aprovecho este momento para recordar a quienes nos siguen que pueden encontrar el enlace al capítulo original del libro que estamos comentando hoy. Está justo aquí, en la descripción de este análisis. Bueno, sigamos. Ya vimos movimientos globales sincronizados. ¿Qué pasa con la dinámica local sincronizada?
Esa idea de controlar solo una parte, quizás con fotointerruptores. Exacto. Aquí la estrategia cambia. Ya no dependes de la flexibilidad de todo el armazón, sino que incorporas moléculas activas, moléculas que responden a un estímulo externo, como la luz. Tipo. El ejemplo clásico es el azobenceno. Es una molécula que cambia de forma cuando le das con luz de cierta longitud de onda. Pasa de estar estirada, forma trans, a estar doblada, forma cis. Ok. Entonces, la idea es poner estas moléculas de azobenceno como decoración colgando de los ligandos hacia adentro del poro de un MOF. Ajá. Así puedes usar la luz para cambiar su forma, trans a cis, y con eso modificar el tamaño del poro o el acceso a él, pero localmente. Idealmente sin fastidiar la estructura principal del MOF. ¿Y eso funciona? ¿Se ha hecho? Sí. La fuente describe un ejemplo, el RMOF743.ASO. Es un MOF que tiene canales hexagonales, y en los ligandos tiene estas unidades de azobenceno. Vale. Cuando lo iluminan con luz UV o azul, el azobenceno pasa de trans a cis, se dobla. Y ese cambio físico como que bloquea parcialmente la entrada al poro. La apertura se reduce, pasa de unos 10.3 angstroms a 8.3. Y es reversible, supongo. Sí, con luz visible o con calor, vuelve a la forma trans y el poro se abre otra vez. ¡Qué bueno! Aplicación. Cargaron el MOF con un colorante y vieron que, al irradiar con luz repetidamente, ese movimiento como de vaivén del azobenceno al cambiar de forma ayudaba a expulsar el colorante. ¿Como puertecitas moleculares controladas por luz? Suena genial para liberar fármacos de forma controlada, por ejemplo. Exacto. Tiene mucho potencial para eso. ¿Alguna pega? ¿Alguna limitación? Bueno, la principal que comentan es que, aunque el armazón del MOF en sí no se altere mucho, el propio fotointerruptor sí está cambiando de forma, y eso implica tensión en sus enlaces. Claro, se fatiga. Podría ser. Después de muchos ciclos de abrir y cerrar, quizás la durabilidad del sistema podría verse afectada, a largo plazo. Entendido. Esto nos lleva de forma natural a la otra gran categoría que mencionaste, la dinámica independiente, la que se basa en enlaces mecánicos. ¿Es posible tener movimientos sin forzar enlaces químicos? Este es un enfoque conceptualmente muy distinto y, la verdad, muy elegante. La idea es usar enlaces mecánicos. ¿Enlaces mecánicos? Sí, en lugar de, o además de, los enlaces covalentes o los de coordinación que hemos visto. Un enlace mecánico es un entrelazamiento físico. Imagínate anillos ensartados en ejes, como en los rotaxanos, o cadenas anudadas. Ah, ya. No hay un átomo unido a otro directamente. Exacto. Es una conexión física, no química. La gran ventaja es que permite que las partes entrelazadas se muevan, se deslicen, roten, mucho más libremente una respecto a la otra. No tienes la tensión de doblar o romper un enlace químico. ¿Y este movimiento puede ser independiente, decías? Sí, puede ocurrir por sí mismo. No necesita necesariamente un estímulo externo que lo fuerce. ¿Y cómo se aplica esto en los frameworks? La fuente habla de dinámica robusta a nivel local. La idea es meter estas estructuras mecánicamente entrelazadas, como anillos moleculares, dentro de los propios ligandos, los puntales que forman el MOF o el COF. Ok. El anillo queda atrapado físicamente, pero puede moverse en su sitio, deslizarse, girar. Esto permite un movimiento local bastante grande sin comprometer la rigidez general de toda la estructura. Es como tener piezas móviles dentro de un sólido. Suena a máquinas moleculares casi. ¿Hay ejemplos concretos? Sí, la fuente menciona un par. Uno es el MOF 1040. Aquí, el ligando es en sí mismo un pseudorotaxano, un anillo basado en cobre que está ensartado en un eje orgánico. Al formar el MOF, el anillo queda atrapado entre los nodos de la red. Vale. Ok, otro ejemplo, y en este sí pudieron ver el movimiento directamente, es el WDM4. ¿Así? ¿Qué tiene este? Aquí el ligando tiene un anillo, un éter corona, ensartado en una especie de barra transversal del propio ligando. Y este anillo puede deslizarse entre dos sitios de anclaje preferentes en esa barra. ¿Y cómo saben que se mueve? ¿Cómo lo ven? Usaron una técnica muy potente, la resonancia magnética nuclear, RMN, pero en estado sólido y a distintas temperaturas. Ajá. La RMN puede ver dónde están los átomos en promedio. A temperatura ambiente, el anillo se mueve tan rápido entre los dos sitios que la RMN solo ve una señal, como un promedio de las dos posiciones. Como una foto borrosa. Algo así. Pero al enfriar mucho la muestra, el movimiento se vuelve más lento,
Se congela lo suficiente como para que la RMN pueda distinguir dos señales diferentes, una por cada sitio donde se para el anillo. ¡Wow! Es una prueba directa de que el anillo se está moviendo, haciendo como de lanzadera, shuttling, dentro del cristal. Exacto. Es ver una máquina molecular funcionando ahí dentro. Fascinante. Y se puede llevar esto más allá. O sea, crear una estructura entera donde el movimiento sea global, pero basado solo en estos enlaces mecánicos. Esa es la frontera, lo que se está explorando ahora. Una posibilidad es el tejido molecular. Tejido. Sí. Imagina tejer hilos moleculares largos, como si fueran hebras, en lugar de conectar bloques rígidos. La fuente destaca un ejemplo increíble, el COF 505. Un COF tejido. ¿Y cómo se hace eso? Pues usan una estrategia muy ingeniosa. Parten de unos complejos de cobre 1 que tienen una geometría específica, tetraédrica, y los unen con ligandos orgánicos largos y lineales. Vale. Al reaccionar para formar el COF, que es un tipo de polímero poroso, el cobre actúa como una plantilla. Guía a las cadenas poliméricas para que, en lugar de ponerse paralelas, se entrelacen formando un patrón tejido tridimensional. ¡Qué listo! Es un patrón parecido al del diamante, pero donde los hilos pasan a través de los bucles de los otros hilos. Como un tejido real, pero a escala molecular. ¿Y el cobre se queda ahí? Aquí viene lo crucial. Una vez que tienes el tejido formado, puedes quitar el cobre químicamente. Hacer una demetalación. ¿Y no se deshace todo? No. Y lo que te queda es el COF505, una red donde los hilos poliméricos están unidos solamente por entrelazamiento mecánico. Ya no hay cobre que los fije en su sitio. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué cambia al quitar el cobre y dejar solo el tejido? Pues que ahora los hilos tienen muchísima más libertad para moverse unos respecto a otros. Pueden deslizarse, reacomodarse, no están anclados rígidamente. ¿Y eso se nota en algo? Vaya si se nota. Midieron la elasticidad del material antes y después de quitar el cobre. ¿Y? La elasticidad se multiplicó por 10. El material tejido es 10 veces más elástico que el original con cobre. ¡10 veces! ¡Increíble! Se vuelve mucho más flexible, capaz de adaptarse a la tensión mecánica, simplemente porque los hilos pueden moverse y ajustarse. Lo midieron con una técnica llamada nanoindentación, que es como pinchar el material a escala nano para ver qué tan rígido es. Impresionante. Pasar de una estructura coordinada más rígida a una tejida puramente mecánica y que sea 10 veces más elástica. Exacto. Abre la puerta a pensar en materiales con propiedades mecánicas completamente nuevas, que vengan directamente de cómo están entrelazadas sus moléculas. Y supongo que el siguiente paso es aún más complejo. Sí, la fuente termina señalando el gran desafío que sería crear estructuras hechas solamente de anillos moleculares entrelazados entre sí. Imagina una malla hecha solo de nudos y lazos. Podría dar lugar a movimientos y propiedades todavía más sorprendentes. Pero sintetizar eso es, bueno, muy difícil hoy por hoy. Ha sido un viaje increíble por este mundo oculto del movimiento molecular. A ver, si recapitulamos. Hemos visto que estos materiales porosos, los MOFs y COFs, pueden moverse gracias a que tienen espacio dentro y a que se les diseñan puntos débiles o articulaciones. Ajá. Y exploramos como dos grandes familias de movimiento. Primero, la dinámica sincronizada, la que responde a estímulos y depende de que se doblen o giren enlaces. Claro. Ahí vimos ejemplos globales. La respiración del 1053, la contracción rara del DIMOF-1, el hinchamiento brutal del 1088 y esa respuesta compleja del DUT49 donde hasta el ligando se doblaba. Cierto. Y también un ejemplo local, los fotointerruptores del IRMOP 743 a vaso, esas puertecitas de luz. Y la segunda gran familia que vimos fue la dinámica independiente. Esta se basa en los enlaces mecánicos, que permiten movimientos sin forzar los enlaces químicos. Exacto. Ahí vimos el movimiento local de anillos, el shuttling, en UWM4, que es un ejemplo de dinámica robusta, y el caso global del COF tejido, el COF 505, donde el puro entrelazamiento de los hilos le daba una elasticidad 10 veces mayor. La diferencia clave es esa, ¿no? Pasar de un movimiento que necesita un empujón y deforma enlaces a uno que puede ser más autónomo, adaptativo, basado en el deslizamiento mecánico. Exacto. Eso promete materiales más robustos y con propiedades totalmente nuevas. Para cerrar, una idea que deja el texto para pensar.
mencionan lo dificilísimo que es hacer estructuras solo de anillos entrelazados mecánicamente. Pero si se lograra, ¿qué propiedades radicalmente nuevas podríamos encontrar en un material cuya integridad depende solo de nudos y lazos a escala molecular? Da que pensar, ¿eh? Sin duda. Abre un campo de posibilidades enorme. Animamos a los seguidores del podcast a suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana, dar me gusta y activar las notificaciones.